Pero hay un fenómeno todavía más grave ahí adentro que no se lo suele mencionar, y es otra dimensión de la distribución del ingreso que no suele estar sobre la mesa. Y es que con la extranjerización y la concentración que tiene la estructura económica de la Argentina desde hace ya muchos años, gracias al proceso que vivimos durante el menemismo fuertemente, y obviamente Macri también contribuyó durante sus años de gobierno. Cuando se concentra el ingreso de ese lado, no es que son nuestras pymes, nuestros empresarios nacionales que se quedan con una parte más grande, que vos decís, bueno, por ahí después lo reinvierten para expandir la producción. No. Son las multinacionales, es el capital extranjero el que se está quedando. Entonces, digo, hay un esfuerzo de los argentinos donde se pone trabajo, donde se ponen nuestros recursos, etcétera, etcétera, y ese esfuerzo termina yéndose fuera del país. Ahí también están los intereses que hay que tocar, y por eso se entiende que te celebra la AmCham, que te celebra el embajador norteamericano. En definitiva, una política de no hacer es una política de que sigan ganando los que vienen ganando. Los que vienen ganando, lamentablemente, son los de afuera. Fernanda, Walter Guber te saluda. ¿Cómo va? Hola, Walter, ¿cómo estás? La semana pasada presentaste, junto con Alejandro Olmos, en la Feria del Libro, justamente un libro sobre el fondo y el endeudamiento. ¿Cuáles son los ejes propositivos del libro? Bueno, por supuesto, en el libro nos explayamos, y particularmente Alejandro Olmos, en la primera parte del libro que refiere a los aspectos jurídicos, sobre la propuesta que nosotros ya veníamos sosteniendo sobre la pertinencia de que el Estado argentino solicite una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia para cuestionar los ilícitos en los que incurrió el Fondo Monetario Internacional en el marco, sobre todo, de la ejecución del stand-by que le dio a Macri en el 2018 por la violación a distintos artículos de su estatuto. Creemos, además, en términos políticos, que eso permite construir una geopolítica de la deuda, porque obviamente contribuye a recoger la solidaridad internacional y a poner el tema internacionalmente en debate, teniendo en cuenta que obviamente esto no es un problema solo de la Argentina. Obviamente la Argentina aparece como un caso extraordinario por el monto y por las características que adquirió, pero las víctimas de la dinámica con la que se mueve el Fondo Monetario Internacional son todos los países endeudados del mundo. En la segunda parte del libro, donde nos dedicamos a la cuestión económica y financiera, que es la que me corresponde, en términos propositivos, hacemos hincapié en la necesidad de contar con un plexo normativo que construya un efectivo nunca más a la deuda. Digamos, no puede ser solo una declamación, y porque además la política no puede estar pensando todo el tiempo solo en el ahora o en el que también tiene que ponerse un pasito más adelante. Ahora es increíble que eso no suceda, Fernanda. Hay dos cosas que son increíbles. Primero, lo que vos decís es la clave de todo, para que a futuro no volvamos a caer en lo mismo, porque siempre caemos en la misma garra, y esto vuelve a lo que vos decías recién de la AmCham, digamos. De una forma u otra te sacan absolutamente todos los recursos. Y por el otro lado, todo lo que te queda adentro, si no te lo sacaron en el proceso primario, te lo sacan en el financiero. A través del jugo de la deuda. Es increíble. Ahora, Georgieva sugirió en algún momento que digamos que se podía esquivar la deuda con el Fondo Monetario Internacional o reprogramar en función de la guerra, en función de la situación tremenda que está viviendo el mundo. ¿Por qué crees que Guzmán no lo aprovechó esto? Mira, sinceramente, no creo en eso que no la escuché a Georgieva decir eso, pero tampoco le creo. Pues sí le escuché decir que la alternativa a este acuerdo era nada. Pero no hacía falta que lo hiciera Georgieva, lo podríamos haber hecho por iniciativa propia la Argentina, ¿o no? Por supuesto, pero nosotros lo venimos reclamando. A ver, venimos de una pandemia. Cuando empezó toda esta discusión, o cuando recién asumió nuestro gobierno, nos sorprendió la pandemia, a nosotros y al resto del mundo, y lo hemos sostenido muchos sectores que formamos parte del Frente de Todos, que era el momento
por una cuestión obviamente de emergencia sanitaria y de que en ese momento además la incertidumbre era total, no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, qué profundidad iba a adquirir. Era el momento para pedir la suspensión de los pagos hasta tanto se resuelva la emergencia sanitaria y negociar en otros términos. Es decir, no se hizo por la pandemia, no se hizo cuando se abrió el conflicto bélico en Ucrania, a pesar de que las condiciones externas, cosa que también habilita el derecho internacional, habían cambiado rotundamente respecto de cuando se contrató esta, entre comillas, deuda, digo entre comillas porque sabemos que no es una deuda, claro, sino que es una estafa. Pero no se hizo, y además digo una cosa, cuando, esto también lo analizamos en el libro, cuando te pones a estudiar qué es lo que hizo el Fondo Monetario durante la pandemia en todos los países deudores, te das cuenta que esa imagen edulcorada que cierta prensa local quiso vender de un Fondo Monetario hipotéticamente bueno, del nuevo rostro del fondo, sí. Ajustaron a todos los países que pudieron y a los otros también, incluso exigieron ajustes en los sistemas públicos de salud, que no lo creas en medio de la... De todas maneras, ahora hay que mirar al futuro y me pareció excelente esa propuesta. Te voy a leer el libro para ver, cómo a través de una ley, no tengamos que caer de nuevo en las garras del fondo de la manera en que hemos caído. Georgieva lo dijo en la cumbre de primavera del fondo, lo dijo Georgieva dijo que hay que recalibrar los acuerdos con el Fondo Monetario. Dale, un proyecto de ley que además está presentado y tiene estado parlamentario, o sea, bastaría con ponerse a tratarlo, no es que hay que ponerse a elaborarlo, lo presenté a finales de 2020. Bueno, me parece bárbaro. Y además necesitamos también una política de Estado, y eso también lo señalamos en el libro, en relación con el control y el combate de la fuga de capital y la circulación de flujos financieros ilícitos, porque es otro de los grandes talones de Aquiles de nuestra economía, entre varios otros que tenemos. Pero si pudiésemos empezar por atacar estos dos que son ejes centrales de los problemas que tenemos, donde siempre nos faltan los dólares en una economía a la que no le falta capacidad de generar dólares, sino lo que le falta es la capacidad de retenerlos para que se los lleven, estaríamos además haciendo una contribución a la inflación. Fernanda, la inflación tiene que ver con esto también. Te mando un abrazo grande, gracias por habernos atendido.